En el siguiente episodio estaremos hablando de contenido con tema sexual, así que si tienes a tus niños pequeños cerca, considera esto antes de continuar. Hello, ¿cómo están? Una vez más, Hazel Puentes saludándoles en este nuevo episodio. ¡Wow! Pues ya ha pasado mucho tiempo, seguimos aquí en esta cuarentena y bueno, estoy muy contenta de tener un nuevo episodio con ustedes. Y bueno, ya sé que la semana pasada no hubo un episodio nuevo. Tomé mis propios consejos y tomé un tiempo de vacaciones, de descanso con mi familia. Bueno, vacaciones en la casa. Descanso con mi familia y pues básicamente también fue un tiempo que en la iglesia tuvimos para estar orando y ayunando y estar buscando al Señor. Y bueno, pues la verdad es que fue un tiempo muy, muy refrescante. Así es que ya, esta semana ahora sí continuaremos con nuestro podcast puntualmente, semana tras semana. Y pues bueno, nuevamente muy contenta de saludarles. Nuevamente agradezco que se tomen el tiempo de estar aquí para escuchar lo que el Señor tiene para nosotros en esta semana. ¿Qué les puedo decir? Sin duda alguna, esta pandemia nos ha llevado a todos pues, a formar un nuevo estilo de vida, a estar en la casa la mayoría del tiempo. Y la verdad es que las actividades al aire libre pues, son bastante restringidas, si no es que nulas. Y las opciones para hacer pues, son pocas, los horarios o rutinas tienden a romperse o a descontrolarse, ya que pues aparentemente no tenemos nada que hacer. Aunado al hecho de que continuamente estamos buscando pues distraernos para no estar pensando pues que si en el COVID, que si todos nos vamos a morir, que si no sé qué, ya estamos ahí viendo las noticias, entonces pues estamos buscando como cosas para distraernos, ¿no? Y es así como terminamos desayunando a las 2 de la tarde, comiendo a las 6 de la tarde y cenando a la 1 de la mañana. El día de hoy, por eso, este capítulo se llama Del ocio al pecado hay un paso. Porque yo entiendo, digo, no quiero poner como cargas en la vida de nadie de tener una rutina estricta o algo así, pero sí me parece de suma importancia que podamos tener una rutina, que podamos tener metas, que podamos tener cosas. Y es que cuando no estamos haciendo cosas productivas o lo que deberíamos de hacer como buscar al Señor, leer la Biblia, cosas productivas, leer un libro, etcétera, etcétera, insisto, no todo el tiempo, nuestra vida se ve arriesgada a caer en cosas que no nos convienen. Fíjate que la palabra de Dios nos enseña muchas de esas historias en la vida de diferentes personas con el fin de que podamos aprender. Y para quien esté batallando en una situación parecida, le sea revelada su condición y pueda correr a Jesús, quien es el único Salvador. Pero bueno, vamos a entrar a este tema, a esta historia que te quiero platicar. Hay una historia en la palabra de Dios que a mí me encanta, de un personaje que justamente eso fue lo que le pasó. Se encontraba en un tiempo de ocio, en un tiempo de extra descanso y tuvo ahí una situación. Y me encanta la palabra de Dios porque no hace acepción de personas, y la historia que te voy a contar es la historia del rey David en uno de los capítulos más oscuros de su vida. Y la palabra de Dios no es como que hace acepción de personas en este sentido de que a pesar de que el rey David pues es el hombre conforme al corazón de Dios, que fue rey, que fue un hombre que estaba en autoridad, que fue un hombre que todo el mundo, el pueblo amó, aún así el Señor en la palabra exhibe su vida para que nosotros podamos aprender. Pero bueno, sin más preámbulos, quiero comenzar leyendo. Esta historia viene en 2 de Samuel y quiero empezar a platicar cada uno de los versículos. Dice así en 2 de Samuel 11, dice, en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén.
Una tarde, después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer, y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam, y esposa de Urías elitita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran, y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David: estoy embarazada. Ahora, después de haber leído esta porción de la palabra, quiero empezar como a platicar con ustedes, desmenuzando un poco estos versículos. Para comenzar, me llama mucho la atención que el primer versículo narra la situación en la que el rey David se encontraba, y la Biblia hace remarcar e insiste en el hecho que David se quedó. Básicamente, él no estaba haciendo lo que debería de hacer. O sea, él no estaba en la guerra, la tarea que el Señor le había encomendado a él, sino él se encontraba en su casa. Él dice ahí, una tarde después de tomar su descanso de mediodía, él estaba tomando siestas, estaba levantando súper tarde. Él estaba ahí, no haciendo absolutamente nada, saliendo arriba a la azotea, a estar mirando, a estar nomás. Y si él hubiera estado al frente de las tropas, no habría estado tan expuesto a esta tentación. Ahora, en los siguientes versículos dice: mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. En este punto podemos ver cómo David estaba expuesto a la tentación. Y a continuación quiero como que vayamos analizando cómo es este espiral de pecado en el que David comienza a descender. David ve a la mujer bañándose, y mientras la está viendo comienza a planear inmediatamente su pecado, ya que envía a alguien para preguntar quién era esa mujer. En lugar de tener los ojos consagrados y en ese momento pedirle perdón al Señor por andar viendo una mujer desnuda, él comienza a fraguar la manera de tenerla. Porque me encantó una vez una frase que yo escuché que decía: la primera mirada es natural, ya la segunda ya es pecaminosa. Entonces, hay un versículo que me encanta de Job. Job declara en Job 31:1 y dice: hice pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna mujer. David en ese momento pudo haber dicho: ay Dios, o sea, fue un desliz, fue una situación del momento, si tuve el deseo sexual, si tuve ahí el impulso, pero perdón, o no sé. Pero no, él al contrario comenzó a planear su pecado. Y aunque se le dijo, manda a este mensajero, y el mensajero viene y le da pues la explicación de quién era esta mujer, y aunque se le dijo que estaba casada, pidió que se le trajera. Esto sucede cuando uno ya sabe que está mal, que está en pecado, que lo estamos haciendo, pero aún así proveemos para los deseos de nuestra carne. Y déjame decirte una cosa: hasta la fecha yo no he conocido a alguien que haya vivido, que haya caído en una manera pecaminosa de vivir de manera práctica de la noche a la mañana. Todo comienza paso a paso a paso. Ahora, las cosas para el rey David no terminaron en esta situación. Poco tiempo después, mientras los soldados seguían en la batalla, Betsabé le anuncia a David que estaba embarazada, y ahí empezaron más problemas. David había satisfecho su deseo sexual al acostarse con ella y estaba en proceso de olvidarlo, pero las consecuencias de su desliz recién estaban saliendo a la luz. Y es que la palabra de Dios es tan sabia y nos dice que lo que hacemos en los secretos será gritado en las azoteas, y esto es una realidad. Cuando nosotros no nos arrepentimos y continuamos con nuestra vida de pecado, nuestro pecado llega a un punto donde sale a la luz. Pero lo malo es que un pecado nos lleva a otro, la cosa no se queda así. Y entonces David se encuentra ante esta situación, y yo creo que se puso a pensar: ¿qué hago? Se debe de haber preguntado con muchísima desesperación. El mal deseo satisfecho se cubrió de otro deseo, pero ahora de uno más poderoso y maléfico, que pudiera ocultar las consecuencias de su desatino sin importar quién cayera
o si él fuese a dañar gente inocente. Haciendo uso nuevamente de su autoridad, hizo volver a Urías del campo de batalla para que pudiera estar con su mujer. Urías era el esposo de Betsabé, pero el noble guerrero no lo consideró como una opción porque en sus propias palabras dice lo siguiente en 2 de Samuel 11:11. El arca, Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor acampan a campo abierto. ¿He de ir yo a mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer por su vida y la vida de su alma, que no haré tal cosa? Esto viene en 2 de Samuel 11:11. David debió haber recibido el golpe en el mismo centro de su conciencia al ver cómo uno de sus siervos muestra una mayor nobleza, una que aparentemente él ya había perdido hace tiempo. Pero su culpa y su pérdida de control no lo dejan reflexionar a pesar de este comentario de este soldado. Así que trama un plan, uno verdaderamente macabro, para poder tapar las consecuencias de su situación. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y la envió por mano de Urías. En la carta había escrito: pongan a Urías al frente de la batalla más reñida y retírense de él para que sea herido y muera. Literalmente, David estaba planeando un asesinato. Esto viene en 2 de Samuel 11, 14 y 15. Después de esto, Urías murió en la batalla y David pudo casarse con Betsabé. El noble y prudente David, el hombre que respetó hasta el final a Saúl, el que danzó sin vergüenza ante la presencia de Dios, el hombre conforme al corazón de Dios, se había convertido en un esclavo de sus deseos y en un fugitivo de la justicia y la rectitud. Y aparentemente todo estaba bien hasta ahí, hasta esa parte de la historia. Pero para Dios no. Para Dios esto no podía seguir así. Y fíjate que eso es algo que amo de nuestro Dios. Y es que Él no hace acepción de personas, aún en este tipo de situaciones. Uno podría decir, bueno, el Señor expone a ciertas personas, pero Él hay que cuidar la reputación de David, hay que cuidar su nombre. Pero aquí la realidad es que David era un hombre como tú y como yo, sujeto a pasiones, como habla de Elías en Santiago. Era un hombre que tuvo esta situación. Y esto viene en el versículo 26 y dice así: pero el Señor estaba disgustado con lo que David había hecho. El Señor reprendió a David a través del profeta Natán, confrontando su situación y haciéndole ver que era culpable delante de él. El hecho de que David haya podido tapar las consecuencias y que como un delincuente no haya dejado huellas de su crimen no significa que Dios pueda quedar conforme. El Señor está viendo y el Señor no se va a quedar así ante este tipo de injusticias. Lo que Dios sabía era que todo eso, tarde que temprano, también terminaría aniquilando al mismo David, porque no queremos tampoco que tú te quedes con una impresión de que el Señor está nada más ahí viendo a quién castigar, sino que en realidad Él quería que David fuera restaurado porque el Señor nos conoce y Él sabe que esto lo iba a llevar a muerte en algún punto. Así es que la reacción de David ante la plática con Natán fue arrepentirse y él pudo entender la magnitud de su pecado. La conciencia volvió a tomar control de su voluntad y el deseo pecaminoso fue condenado a muerte y extirpado. Y de aquí es de donde nace uno de mis salmos favoritos y este es el Salmo 51. Y es el delicado testimonio de una conciencia renovada y fortalecida de David. Él dice con mucha sinceridad en el versículo 6 del Salmo 51, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto, me harás conocer sabiduría. El deseo secreto e íntimo fue confrontado con la presencia de Dios, allí en lo profundo del corazón. David entendió y pidió ser renovado y sanado del daño que el mal deseo le había dejado en el alma. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa es otra parte de la oración del Salmo 51:10.
Esta es una historia de un capítulo oscuro de la vida de David, pero a la vez es una historia de arrepentimiento, de búsqueda de Dios y también de restauración. ¿Qué podemos aprender de esta historia y de la vida de David? ¿Que acaso alguno de nosotros estará libre de tener malos deseos? La verdad es que nadie. La misma palabra de Dios dice que el Señor mira a la tierra y que ve si hay algún santo, pero no hay ni uno solo. La verdad es que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora este capítulo lo llamé Del ocio al pecado hay un paso. Y lo llamé porque ante esta condición de encierro en la que nos encontramos, creo que está muy latente la tentación de caer en muchos pecados. Digo, en cosas como discusiones familiares, la situación se vuelve más tensa, hay situación de estrés, de ansiedad, etcétera, etcétera. Pero hay un pecado específicamente de cual quiero hablar en este episodio y es de la pornografía. Es un tema que es muy común, es mucho más común de lo que nosotros creemos. Y me parece de muchísima importancia que todos escuchemos, entendamos y podemos aprender acerca de este tema. La pornografía es un tema muy ligado al ocio, al aislamiento, a la constante exposición a los dispositivos electrónicos. La pornografía crea adicción y es un pecado. Ahora quiero decirte un poco de una definición de lo que es la pornografía. Una definición así rápida que puedes encontrar en un diccionario quiere decir que es una descripción o representación de escenas de actividad sexual. En el libro The Porn Trap dice esta definición: la pornografía es cualquier material sexualmente explícito usado para el desahogo sexual. Ahora, el tema no es nuevo, la pornografía ha existido desde hace muchísimos años, mucho tiempo atrás, pero en este tiempo se ha convertido en algo que crece exponencialmente en los últimos años debido al avance de la tecnología. Su propagación es mundial y es mayor. ¿Por qué? Porque es accesible. No importa en dónde te encuentres, si tú tienes un dispositivo que tenga acceso a internet, ya sea, llámese Xbox, celular, tablet, computadora, laptop, lo que tú tengas, iPhone, lo que sea, tú puedes acceder a ella en cualquier aparato. Y el problema es que para las personas que comienzan a introducirse o que comienzan a tener contacto con ella, si ven la pornografía en el celular, traen la tentación en el bolsillo. Digamos que la tentación va contigo a todos lados. La pornografía es anónima, está contigo cuando no estás con nadie. Entonces esto agarra mayor fuerza. Cuando uno tiene un pecado oculto, tú permites que el diablo tenga autoridad sobre tu vida. Y entonces cuando él tiene autoridad sobre tu vida, puede continuar obrando libremente y avanzando en tu mente y en tu corazón, porque la luz no llega a ese lugar de tinieblas. Entonces es anónima también porque puedes borrar el historial, puedes esconderla, puedes estar ahí nada más viéndola. A la vez también es agresiva porque aunque tú no la quieras buscar, ella te encuentra, te engancha. Y a lo mejor tú no la buscas y es muy, muy impactante porque aunque uno no lo busque, ella llega a nosotros. Hay mucha gente que se topa con la pornografía de manera accidental. Están, no sé, como les comento, está uno viendo Netflix, que son plataformas en las que tú pagas y estás viendo, pero llega un punto donde, no sé, los chicos se hartan de estar viendo siempre lo mismo y empiezan a buscar en el internet, por ejemplo, de una manera inocente, películas nuevas que apenas se van a estrenar o que hace poco se estrenaron. Y entonces cuando por fin le encuentran película Mangana HD, y estas letras o estas palabras están ligadas a toda esta publicidad, que una vez que se abre la película y justo cuando le vas a dar play, te aparecen toda esta infinidad de ventanas de publicidad donde siempre en una de ellas se encuentra pornografía, que si quieres encontrar una pareja y está estas fotos, ¿no? Ahí muy expuestas, entonces te atrapa y a lo mejor en ese momento están toda la familia reunida o a lo mejor estás tú y tus hermanos, lo que sea, y rápidamente le cierras las ventanas, pero esa imagen se queda guardada en tu cerebro
y a lo mejor en ese momento no te va a atrapar, pero en un futuro, cuando estés débil, cuando estés sin qué hacer o en un momento de debilidad, tu cerebro va a trabajar, te lo va a recordar y entonces la curiosidad te atrapa. Y ese es el problema, que es agresiva, que se encuentra. Y me atrevo también a hablar de este tema porque las estadísticas de los usuarios son altísimas. Y la pornografía no respeta la edad, no respeta el sexo, no respeta la condición, no respeta nada. Tú seas rico, pobre, mujer, hombre, niño, niña, lo que sea, llega a tu puerta y toca. Ahora, uno de los errores más grandes en las iglesias y en las familias cristianas es que hay como una especie de creencia de que a sus jóvenes, a sus niños no les va a llegar, que no les va a tocar, que hay como una especie de blindaje, como que no, a ellos no les va a pasar. Pero lamentablemente es que mientras estemos expuestos, como les comentaba, a todos estos dispositivos electrónicos, estamos expuestos a caer en la pornografía. Y por ahora este va a ser el primer episodio. El siguiente episodio voy a hablar acerca más de exponer las consecuencias y el problema de la pornografía, como también voy a hacer una sección para padres de familia y consejos de cómo abordar la situación, como también si tú o alguien más está pasando por una situación así, poder platicar más o menos al respecto. Te agradezco mucho por escuchar, creo que es un tema muy importante y nos quedamos al pendiente. Nos vemos el siguiente episodio. Espero que este mensaje haya tocado tu vida y te encuentres más cerca del propósito de Dios. Nunca olvides que Dios te ama, que no estás solo y que cada día es una nueva oportunidad. Si este podcast en verdad te gustó, no olvides darle un review, compartirlo con otros. Y quiero estar en contacto contigo. Te invito a seguirme en redes sociales. En Instagram me puedes encontrar como Hazel Puente G y en Facebook nos puedes encontrar como el podcast de Hazel. Hasta aquí hemos llegado. Nos vemos la próxima semana en el próximo episodio. Bye.